vamos a recordar los climas de Chile, pero ustedes, como siempre yo les digo, cuando hacemos un repaso, una retroalimentación, ustedes me tienen que ayudar, ustedes me tienen que ir diciendo, los que se vayan acordando, ya, pero bien ordenaditos, levantando la mano, sin gritos, sin gritos. No, profe. Voy a silenciar un poquito ahí a todos para que comencemos. Ya. Entonces, tratemos de recordar algunas cosas de lo que habíamos visto sobre los climas de Chile. Y también veamos otras cositas. Ya, nada más de jugar con el chat. Ahora nos concentramos en la clase, ¿ya? Los climas de Chile. Vayamos acordándonos un poquito. A ver. A ver, acuérdense de silenciarse. Acuérdense de silenciarse. Ya, vamos chiquillos. Miren. Chile. Ustedes saben, porque ya están grandes, esta es la forma de Chile, ¿cierto? Si nosotros miramos a Chile del espacio, desde arriba, desde el cielo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una larga y angosta faja de tierra. ¿Se acuerdan de esa frase? Esa frase es porque identifica mucho cómo es Chile. ¿Al frente de qué está Chile? ¿Cómo se llama esto? Miren, ahí lo dice. Vamos rayando el mapa. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cierto? El Océano Pacífico. Por lo tanto, nosotros tenemos miles de kilómetros, acá desde el Cabo de Hornos, al sur de Tierra del Fuego, miles de kilómetros de costa. ¡Uy! Se me corrió. Miles de kilómetros de costa que comienzan aquí, mejor, aquí en Arica, y bajan, ¿cierto?, hasta el Cabo de Hornos. Y después acá abajo, bien aquí abajito, viene la Antártida. Pero este es nuestro Chile, ¿cierto? Este es un país muy largo, pero al mismo tiempo tiene esta característica, que es muy angosto. Tiene pocos kilómetros de ancho. Esa es una característica bien especial de Chile que muy poquitos países del mundo lo tienen, ninguno. Hay países que por ahí, Vietnam también es largo y angosto, pero no tanto como Chile. No tan largo y no tan angosto. Pero ven, es un país largo y angosto. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una gran variedad de climas, porque los climas van cambiando, chiquillos. Van cambiando según la zona del planeta en el que estemos. Y aquí nos vamos a acordar de lo otro. ¿Cómo se llaman estas líneas que van así en los mapas? Estas líneas imaginarias, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Muy bien, los paralelos. Y los paralelos es lo que nosotros conocemos como un factor del clima. Acuérdense, porque esto yo sé que también lo vieron, y se los voy a dibujar bien. Miren, acuérdense de esto. ¿Cómo se llama cuando nosotros tenemos esto, lo que está siempre arriba en los mapas? Se llama es el norte, ¿cierto? Sur, Rosa de los Vientos. la rosa de los vientos, ¿cierto? Norte, sur, ¿para acá qué está? Este y oeste. Bueno, Aquí tenemos el este. Hoy se me borra el dibujo. Aquí tenemos el este. y una Acá L. tenemos el oeste, ¿cierto? Estamos bien claros en eso, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Mientras nosotros nos vayamos acercando, porque nosotros estamos en el hemisferio sur, si nosotros nos vamos hacia el norte, vamos a llegar al paralelo cero. ¿Cuál era el paralelo cero? La línea del Ecuador. La línea del Ecuador. Nosotros, aquí aparece solamente Chile, pero acuérdense que si nos vamos aquí está Perú, y después vamos a llegar al país que se llama Ecuador. Mientras más nos acerquemos al Ecuador, más calor hace. Mientras más nos alejemos del Ecuador y lleguemos al Polo Sur, más frío hace. Si se fijan, por eso los colores, fíjense, esta es una zona desértica. ¿Se acuerdan del desierto? Después viene la zona templada, después viene la zona lluviosa, después viene la zona fría. Es decir, mientras más al sur vamos, más frío va haciendo en general.
Así que lo que vamos a ver ahora y ir recordando son estas zonas que tiene Chile y que nos permiten ver entonces cómo vamos avanzando. Pero lo primero, antes, porque tenemos que entender bien los conceptos, ¿cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo? ¿Se acuerdan? Que el tiempo pasa y el clima... El tiempo cambia. Ya, bien, bien. A ver, ¿quién otro puede describir cuál es la diferencia entre clima y tiempo? Porque no es lo mismo el tiempo atmosférico que se llama cuando hablamos de esto. Miren, el clima es la característica de la atmósfera a lo largo de muchos años, entre 30 y 50. Ahí nosotros podemos hablar que hay un clima templado o un clima desértico, porque se mantienen las características a lo largo del tiempo. Por eso el clima desértico sabemos que pertenece a la zona norte de Chile. ¿Por qué? Porque en la zona norte está el desierto, ¿cierto? Hace calor y eso se mantiene. Ese es el clima, lo que se mantiene. Nosotros vivimos en Chile en un clima, perdón, en Santiago en un clima templado. ¿Por qué es templado? Bueno, aparte de las características del clima templado, ¿cierto? Que no hace ni mucho, mucho frío, ni mucho, mucho calor, no llueve tanto, pero tampoco llueve poco. Están las estaciones bien diferenciadas, el otoño, el invierno, la primavera, el verano, etc. Nosotros reconocemos el clima de Santiago. Sabemos que en diciembre seguramente vamos a estar con short, con polera, con calza, ¿cierto? Y queremos ir a la piscina, pero ¿hacemos eso en julio? ¿En agosto? No, ¿cierto? Porque ahí sabemos que lo más seguro es que tengamos que estar abrigados, salir con bufanda, con gorrito, con un paraguas por si llueve. ¿Ven? Eso es el clima. Sabemos cuando pasa el tiempo, más o menos las características de las condiciones de la atmósfera, del aire. En cambio, el tiempo atmosférico es el estado del día a día. Es esto, es lo que se ve cuando terminan las noticias o a veces en las mañanas en los matinales. Ese es el tiempo atmosférico. Profe, pregunta, ¿y cómo Dígame. ustedes pueden saber que si va a haber, si va a llover, si va, o sea, que cuando va a llover y si va a hacer calor o no va a hacer tanto calor? Lo que pasa es que hace mucho tiempo, y esto lo van a aprender cuando estén un poquitito más grandes, seguramente en quinto, en sexto van a empezar a hablar de los factores del clima. Ahí está la humedad, los vientos, la presión. Esos elementos hace muchos años que el hombre los conoce. Por tanto, si hay mucha humedad un día, seguramente se va a nublar y va a llover. Si hay muchos vientos, es porque viene una tormenta. Generalmente, así se sabía antes. Hoy en día se sabe, y es un poco más preciso, porque hay satélites que el hombre ha lanzado, ¿cierto?, a la capa de la atmósfera más alta, y los satélites logran ver los movimientos de los vientos de las nubes en los océanos. Por lo tanto dicen, ah, se acerca una tormenta. Y ahí pueden decir, va a llegar el día, hoy día es miércoles, va a llegar el sábado a Santiago. A veces se equivocan, la semana pasada dijeron, 2 veces dijeron la semana pasada que iba a llover. Nunca llovió. No es una ciencia exacta, pero sí tratan de predecir cómo va a estar el clima, pero no más allá de una semana, 15 días, a veces no la chuntan ni de un día para otro, pero hay modelos para predecir cómo va a estar el tiempo en un día determinado. Y por eso dicen Profe, se mutió. sí, Se desmutió. perdón, chiquillos, perdón, que tenía aquí un monito molestándome. Perdón, chiquillos. Miren, por ejemplo, cuando dan el tiempo,
atmosférico en la televisión es cuando dicen, prepárense mañana la gente de Santiago, porque va a estar nublado y va a haber 21 grados. Así que no salga con polera, salga con un chalequito. La gente de Coyhaique, ojo, va a estar con lluvia y frío, 9 grados. Así que el paraguas, preparados para la lluvia, un abrigo, bien abrigados. ¿Ven? Eso es lo que nos dicen en la televisión. Eso es lo que trata de predecir. Ese es el tiempo. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora es el clima. El clima. Y ahí nos vamos a los climas de Chile. ¿Quién me puede levantar la manito y describirme el paisaje que se ve? ¿Qué paisaje se ve, Alonso? El desierto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cierto? El desierto. Excelente. ¿Eso es característica de qué parte de Chile? ¿Se acuerdan? Lucas. Norte. Muy bien. Del norte grande. El norte grande. Entonces, cuando decimos norte grande, y esto yo a ustedes se los voy a mandar para que lo estudien ya después, el clima desértico, ese es el que manda en el norte, el clima desértico. Pero también ustedes tienen que recordar bien que Chile, me voy a volver acá al mapa, Chile no tiene solamente un clima desértico, tiene distintos tipos de clima desértico porque Chile tiene mar, tiene valles y tiene cordillera. Eso también influye en el clima. Se llama el relieve. No lo sé, Albert. Se llama el relieve, es decir, nosotros sabemos que está la playa, después que viene la cordillera de la costa, estos cerros que están, ¿cierto?, hacia el lado poniente de Santiago, después viene el valle y después la cordillera de los Andes. Por lo tanto, hay distintos tipos de clima en una misma zona, pero predomina el clima desértico. Está el desértico costero, es decir, el que está cerca de la playa, pegadito al mar. ¿Se acuerdan que yo les dije? Muy escasas lluvias, muy poquitas durante el año, y está el fenómeno de la camanchaca. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que en el norte amanecía siempre nublado y que después al mediodía, 1 de la tarde, se despejaba? Eso es lo que se conoce como la camanchaca. Es que viene del océano, unas nubes bien bajas, pero que al tocar tierra o al posicionarse sobre el continente, sobre la tierra, se deshace, porque hace tanto calor que se evapora. No alcanza a transformarse en lluvia, se evapora y desaparece la camanchaca. Por eso es característica de la zona costera, de Arica, de Iquique, de Antofagasta. Después viene el desértico normal, es el que está en el centro, en el valle. Allá no se llaman valles porque no hay arbolitos, se llama pampa. ¿Ya? Así le llamamos al desierto, la pampa, ya que son extensiones muy grandes de rocas, piedras, algunas colinas, y ahí también escasas lluvias, muy poquitas, y lo que dice ahí, una alta oscilación térmica. La oscilación térmica, chiquillos, es la diferencia que hay entre la temperatura mínima y la temperatura máxima en un día. Ustedes saben perfectamente que no hay la misma temperatura todo el día, ¿cierto? ¿Cuándo hace más frío en el día? ¿Quién sabe? ¿A qué hora, más o menos? ¿En qué? No. Porque es cuando está en mediodía y medianoche. ¿Cuándo hace más frío en el día? A ver. La tarde. En la tarde, cuando está el sol. En la noche. Más la que noche. en la noche, cuando hace más frío, es al momento del amanecer. madrugada. Claro, cuando se está terminando la noche. La madrugada. En la madrugada. Pues, Me silencié yo. En la madrugada, ahí es cuando hace más frío.
Y ahí es cuando decimos que en Santiago, por ejemplo, hoy día hubo 6, 7 grados hoy día en la mañana, 5 grados. Después Tío otro día, Carlos, recién llegué. ya, estamos repasando geografía, Matilda. Ya. Cuando es el mediodía, 2, 3, 4 de la tarde, sobre todo en el verano, cuando el sol está ahí arriba, es cuando hace más calor. Y después en la noche vuelve a bajar, cuando empieza a oscurecer, empieza a bajar la temperatura hasta que se vuelve la más fría a la mañana siguiente, antes del amanecer. La diferencia de temperatura entre la madrugada y la tarde, que es cuando hace más frío y más calor, esa diferencia es lo que llamamos oscilación. En Santiago, por ejemplo, donde nosotros vivimos, la oscilación térmica es leve. En general, por ejemplo, hoy día amaneció con, creo que hicieron como 5 grados hoy día en la mañana. Y ahora estamos como en 17, 18 grados. Es decir, hay 13 grados de diferencia. En cambio, en el desierto, la oscilación térmica es gigantesca. Hay 0 grados en la noche y puede llegar a 35 grados en el día. Es decir, la diferencia entre que amanece y llega la tarde en la temperatura es muy alta. Esa es la oscilación térmica. Por lo tanto, en el desierto la diferencia es muy grande. Hace mucho frío en la noche y mucho calor en el día. A diferencia del clima templado. El clima templado, la gracia que tiene, donde vivimos nosotros, es que no es tanta la diferencia. Y el otro clima desértico que tenemos, acuérdense, es el de altura. El clima desértico de altura, en el altiplano, en la cordillera, bajas temperaturas. En general, chiquillos, mientras más uno aumenta en altura, en altitud, más frío hace. Por eso en la cordillera a veces hace mucho frío y vemos los hielos y las nieves. En general, al subir, hace más frío. Por lo tanto, es un clima frío, pero en el verano llueve. Miren qué raro allá el clima. En la cordillera, en el norte, llueve en el verano. No como acá, que acá sabemos que en el verano casi no llueve. Allá sí, porque hay un efecto especial, un clima especial que se llama el invierno boliviano, que es en la zona ahí del norte de Chile, donde está Bolivia en el altiplano. Así que caen lluvias. Eso entonces es el clima desértico. ¿Y ustedes cómo lo pueden identificar bien? A través de los paisajes. Si ustedes ven los paisajes, se caracteriza el clima desértico por la presencia del desierto, de rocas, de falta de vegetación, de pocos animales, animales que generalmente están adaptados al calor y al frío de la noche, que viven ahí bajo tierra para protegerse del frío de la noche, y en el día salen de cactus, ¿cierto?, que logran absorber el agua de la camanchá. Perdón por interrumpir, Dígame, pero ¿puedo ir al baño? vaya tranquila. Miren, después del Norte Grande, cuando nos acercamos hacia Santiago, el Norte Grande es Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, de ahí vamos a empezar a llegar, vamos a atravesar el desierto de Atacama y vamos a llegar a una parte que se llama Copiapó. Y ahí parte el Norte Chico, que va a ser más o menos entre Copiapó y Valparaíso, y el norte de Santiago, el río Aconcagua, que se llama, que está al norte de Santiago. Ahí está el Norte Chico, ahí cambia el clima, se abandona el clima desértico, y parte este clima que nosotros vimos en la otra clase, que era el estepárico. Primero el costero, con muchos días nublados, pero con poca lluvia. En La Serena, en Coquimbo, yo no sé, yo les voy nombrando ciudades a ver si ustedes, alguno las conoce, las reconoce. La Serena, Coquimbo, Los Vilos, Coquimbo. Tongoy, toda esa es la zona costera. Bahía Blanca, más al norte. Toda esa es la zona costera del Norte Chico. Ahí días nublados, ahí temperaturas moderadas, es decir, mitad y mitad, ni mucho frío ni mucho calor. Ahí la oscilación térmica es poquita,
no hace frío en la noche, pero tampoco hace tanto calor en el día, al menos al lado costero. De ahí, otra vez, nos vamos hacia el interior, hacia los valles. Ahí encontramos pocas nubes y temperaturas que son más elevadas. Y al final, pero no en el continente, está el clima tropical. ¿Se acuerdan dónde estaba el clima tropical en Chile? En una sola parte. ¿Se acuerdan? Alonso. En las islas. En la isla de Pascua. Muy bien, Alonso. Ahí las temperaturas hay temperaturas altas, hay alta humedad, hay harta lluvia, y es solamente en la isla de Pascua. Pero la isla de Pascua no. Pero entonces, en Rapa Nui, aunque llueva, va a hacer calor, ¿en verdad? Sí, sí. Como les decía yo, cuando sean más grandes, van a aprender los factores del clima. Y uno de los factores que influyen en el clima era lo que yo les decía al principio. Miren, me voy a devolver. Uno de los factores era el de la latitud, es decir, mientras más me acerco a los paralelos del Ecuador, más calor. Si me acerco al Polo Sur, frío. En el caso acá de Chile, a lo ancho. En general, mientras más cerca de la cordillera estoy yo, hace más frío, porque hay más altura. Otro factor importante que tiene el clima es la presencia de agua. El mar, el océano regula la temperatura, impide que existan temperaturas extremas, ¿ya? Y también yo se lo expliqué la otra vez, parece, no me acuerdo, pero parece que les conté. Cuando hace mucho calor en el verano, ¿qué quiere hacer uno? Cuando hace mucho calor, ya está insoportable y estoy ahí, tirarse a la piscina, ¿cierto? Y yo a veces me tiro y siento que el agua está como muy fría, a pesar del calor que hace. Me da frío en la piscina. Pero no sé si alguno de ustedes se ha metido a la piscina más tardecito, cuando se está yendo el sol. No. Cuando, no de noche, pero sí cuando No lo quieren. hay uno que cuando se mete a la agüita, ahí la siente a veces más tibia. Incluso si se sale le da frío. Esto pasa porque el agua demora más en calentarse que la tierra y al mismo tiempo demora más en enfriarse. Por lo tanto, la temperatura del agua no cambia mucho en el día y en la noche. Por eso, en las zonas costeras hay presencia de más lluvia, pero además, no solo eso, de mucho menos frío. Por lo tanto, una isla que está en la mitad del Pacífico, rodeado de kilómetros y miles de kilómetros de mar, de agua, no tiene temperaturas bajas. Nunca va a nevar en la isla de Pascua. ¿Ya? Dígame. Una forma artificial de calentar el agua es ponerle bolsas de basura, pero natural es dejar que el sol lo haga natural y artificial, ¿cierto? Sí, acuérdense que el negro atrae los rayos. Profe, ya volví. Ya, Isidora. Acuérdense que lo estamos viendo en ciencias con el tema de la luz. ¿Se acuerdan que yo le dije que la luz tenía un espectro de colores? El negro generalmente atrae más los rayos del sol. El blanco los atrae menos. Por eso cuando ustedes en el verano salen y andan con polera blanca, están un poquito más frescos que andar con una polera negra. La ropa, mientras más oscura, más rayos del sol atrae. Por eso me imagino hablaste de lo de las bolsas de basura. Ya, la zona central, aquí vivimos nosotros, llegamos a Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Parral, San Carlos, Chillán, hasta Los Ángeles. Todas estas ciudades que yo nombré son las más grandes. ¿Cuánto falta? Un ratito, son quizás las más grandes de la zona central. Es lo que nosotros
es donde nosotros vivimos. Aquí llegamos al clima templado cálido con estación seca prolongada. O, más fácil, el clima mediterráneo. El clima templado o mediterráneo, que es donde vivimos nosotros en Santiago. ¿Por qué largos periodos secos e inviernos lluviosos? Profe, Dígame. pregunta, si Curicó es como Santiago o... Curicó, no, es mucho más chico que Santiago. De hecho, te diría que Curicó es más chico que Puente Alto. No es tan grande Curicó. No es tan grande. Miren, entonces, largos periodos secos, por lo tanto, la vegetación, los animales tienen que estar acostumbrados a pasar un largo periodo sin recibir agua de lluvia, que son los arbustos que tenemos acá en la zona central. Algunos árboles, en general los árboles que tenemos son de raíces profundas y soportan muchos meses sin agua, sin lluvia. En la casa podemos regar, en los parques, en las calles regamos, pero en la cordillera sobreviven del agua que les cae nomás. Así que si ustedes van hacia la cordillera van a encontrar generalmente arbustos más pequeñitos, no árboles gigantes. Es porque tienen que vivir mucho tiempo sin agua. Y en el invierno sí ya viene lluvioso. Y si nos vamos acercando al sur, viene este clima templado con estaciones semejantes. Es decir, que en general llueve tanto en el invierno como en el verano, en el otoño, en la primavera. Llueve mucho más llueve más en el invierno, pero pueden caer lluvias a lo largo del año, como pasa ya yéndonos hacia el lado de quizás Concepción, Talcahuano, y empezamos a avanzar allá hacia un poquito Temuco, etcétera. Y ahí es donde viene la zona sur. La zona sur. Y fíjense en los cambios, chiquillos. Miren la zona. ¿Qué vemos acuérdense, miren, ¿qué vemos acá? El desierto. Esta es una foto, son fotos de Chile. Miren, el desierto seco, arenoso, rocoso, no vemos agua, de ahí nos vamos acercando, ahí ya empezamos a ver un poquito de verde, ¿cierto? Que son estos viñedos y estos árboles que están en la zona del Valle del Elqui, pero los cerros siguen estando bien secos, con solamente rocas. De ahí avanzamos enseguida a la zona central y ya empezamos a ver que los cerros están un poquito más verdes, empieza a aparecer más vegetación y al final llegamos a la zona sur y ¿con qué nos encontramos? Con los grandes bosques de Chile. Los grandes bosques, miren que hasta sus troncos están cubiertos de musgo, que prácticamente no traspasa la luz del sol, no traspasan los rayos solares. Fíjense, ¿se fijan? Porque aquí es lluvioso, templado lluvioso, abundantes temperaturas, menos en el verano, pero entre el otoño, el invierno y la primavera llueve mucho. Tenemos ciudades como Valdivia, que es donde más llueve, que está ahí en pleno sur, ¿cierto? Está Temuco, Valdivia, después viene Osorno, viene Puerto Montt, llueve mucho. Y se permite o se logra crear estos paisajes. Yo, Dígame. sabe que, no sé por qué, pero creo que el clima más, o sea, el país más lluvioso de Chile, la parte más lluviosa, no, yo fui a Valdivia y en todo el mes que estuve ahí no llovió nada. ¡Uy! ¡Pucha! Justo te tocó, pues. Y una vez Profe, yo fui a Curicó y era como que había tiniebla. es que hay en esa zona de la zona central, en la zona del Valle Central, se produce mucha neblina entre Rancagua y Temuco más o menos, se produce mucha neblina, sobre todo en las noches, así que es harto. Y claro, pues Valdivia en general llueve mucho, poco en enero, muy poco, es quizás el mes más seco de Valdivia, y ahí quizás te tocó un mes sin lluvias, pero si uno va en agosto, prácticamente uno no ve el sol, está todos los días nublado, todos los días con lluvia, en el invierno es muy, muy lluvioso. Y al final llegamos a la zona austral, al extremo sur de Chile, aquí donde yo les mostraba en el mapa la otra vez, ¿se acuerdan? Aquí, miren,
donde Chile como que empieza a deshacerse, como que nos estamos disolviendo. Miren, como que tenemos puras islas, canales, islotes, fiordos. Ven que Chile como que se llenó de espinillas, miren. Ese es el extremo sur, de Puerto Montt hacia el sur, de Chiloé hacia el sur. Esa zona, chiquillos, es la que conocemos como la zona austral, la zona que se va acercando al polo sur, a la Antártida. Ahí ya vemos Chiloé, después encontramos Palena, qué sé yo, Chile Chico, de ahí va a venir Coyhaique, antes Coyhaique, Chile Chico, de ahí viene Puerto Aysén, que está ahí en la misma zona, de ahí Balmaceda, etcétera, hasta que llegamos a Puerto Natales y Punta Arenas, que es la zona austral, donde ya se nos acaba el continente. Clima, ahí, zona austral, que tiene muchos climas muy distintos. Hay un clima marítimo lluvioso, marítimo-mar, es decir, el que está más cerca de la costa. Llueve mucho. En Chiloé, en Puerto Aysén, que están pegaditas a la costa, llueve mucho. Pero si nos vamos un poco al interior, empieza a ser más frío. Así que no llueve tanto, pero sí cae nieve. Acuérdense que la lluvia es la precipitación en forma líquida. La nieve es la precipitación en la forma sólida. Es decir, hay precipitaciones, pero caen en forma de nieve, y es lo que nosotros llamamos la Patagonia chilena. Y ahí la cordillera de los Andes como que baja mucho la cordillera de los Andes, casi desaparece. Es muy bajita, no es como acá con estos grandes cerros. Por lo tanto, estamos también influenciados por el clima del océano Atlántico, del otro lado del continente. Y al final, el clima polar, que es el de la Antártida. Siempre nieve, casi nunca llueve, siempre hay nieve, y además las temperaturas son muy bajas. Nunca superan los 5, 10 grados, no más que eso. Y siempre, o casi siempre, hay temperaturas bajo cero. Entonces, para que cerremos, les recuerdo